Buenos días a todos, continuando con el ciclo de exposiciones. Hoy vamos a poner sobre las matrices de portafolio. Nuestro grupo está conformado por Augusta López, Nicolás Melgar y Gustavo Velázquez y mi persona Mónica Rodríguez. Las reglas de la exposición: por favor, colocar los teléfonos en silencio, guardar silencio durante la exposición. En caso de alguna duda, aclararemos sus interrogantes al finalizar la exposición y por favor manténganse en su asiento para evitar interrupciones. Hoy tenemos el contenido, lo hablaremos sobre lo que es un portafolio empresarial que incluye las unidades estratégicas de negocio y las diferentes matrices, que son la matriz de participación-crecimiento según tres autores, la matriz de ciclo de vida según estos tres autores, la matriz de McKinsey según estos tres autores y el caso práctico de aplicación de la matriz de crecimiento-participación o matriz BCG de la compañía LG. Para empezar, debemos saber lo que es un portafolio empresarial. Fred Davis afirma que las divisiones autónomas o los centros de utilidades de una organización conforman lo que se llama cartera de negocio. Por lo tanto, una cartera de negocio es un portafolio o colección de unidades estratégicas de negocio que agrupa, que juntas crean una corporación. Una cartera de negocios óptima para una empresa es aquella que se ajusta perfectamente a las fortalezas de la empresa y que además ayuda a explorar los mercados e industrias más atractivos donde la empresa puede incursionar. Las unidades estratégicas de negocio. Según Kotler, un paso importante para la empresa es identificar los negocios claves que conforman a la empresa. Esto podría denominarse unidades estratégicas de negocio. Estas no son más que una unidad operativa que agrupa productos o servicios diferenciados vendidos a un conjunto o grupo definido de clientes y que además se enfrentan a un conjunto determinado de competidores. Estas unidades tienen misión y objetivos propios y aparte de los de la empresa y se pueden planear independientemente de las demás unidades de la empresa. Una unidad de negocio, estratégica de negocio, puede ser una división de la empresa, puede ser también una línea de productos dentro de una división o simplemente un producto o marca individual. El análisis de cartera de negocio es una herramienta de análisis estratégico interno de la empresa, específicamente utilizada en la planificación estratégica corporativa. Generalmente las empresas se enfrentan a la controversia de decidir qué productos incluir en su cartera y cuáles no, o si invertir en nuevos mercados o simplemente no hacerlo. Como por ejemplo de este tipo de variabilidad comercial a lo largo de los tiempos, se encuentra en la empresa Sony. Esta comenzó ofreciendo equipos de radio y ahora actualmente también ofrecen videojuegos, música, televisores y otros productos electrónicos. Además, las empresas se vuelven dinámicas a través del tiempo. Por ejemplo, el ciclo de vida de los productos, los gustos, las modas, las innovaciones, los avances tecnológicos y más que todo la innovación de la competencia ha obligado a las empresas a eliminar ciertos productos de su cartera y a invertir en unos nuevos. Además, muchas empresas que no cuentan con un buen desarrollo de productos deben llevar a cabo esta tarea cuando ven que su producto ya se vuelve ya no se vuelve viable comercialmente y simplemente no es rentable. Las empresas competitivas no se pueden dar el lujo de tener estos fallos de planificación y deben tener siempre estrategias que miren hacia el futuro, como decir, una estrategia, un as bajo la manga. El análisis de cartera se utiliza porque ayuda a la empresa a decidir qué productos incluir en su cartera y cuáles no, es decir, en cuáles productos invertir, desinvertir o incluso abandonar. Para el análisis de cartera de negocios se utilizan principalmente las matrices bidimensionales. Estas matrices toman dos características claves para la toma de decisiones, las ubica en un eje de coordenadas y se representan gráficamente los negocios dentro de este espacio. Para esta exposición tenemos las principales matrices con sus dos características.
tiene factor externo y factor interno. La matriz BCG, o matriz por crecimiento-participación, el factor externo es el crecimiento del mercado y el factor interno es la participación del mercado. Para la matriz de McKinsey y General Electric, el factor externo es el atractivo de la industria y el factor interno la fortaleza del negocio. Y la matriz de ciclo de vida tiene como el factor externo madurez de la industria y como factor interno de toma de decisión tiene la posición de negocio. Continuando con la exposición, voy a explicar lo que es la matriz de portafolio, matriz de crecimiento y participación. Según los autores Fred Davis 2008, Steven Nash 1994 y Antonio Francés 2006. Empezamos según Fred Davis. Fred Davis dice que esta matriz ayuda a las empresas creando estrategias y que además representa gráficamente y de manera porcentual las diferencias entre la división en términos de la posición relativa de su participación en el mercado y la tasa de crecimiento. También dice que esta matriz va a ayudar a las empresas a organizar sus recursos y a distribuirlos en los distintos negocios. Él explica la matriz, primero la parte externa y luego la parte interna. En la parte externa está el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X se coloca la posición relativa de participación en el mercado y en el eje de las Y coloca la tasa de crecimiento, que va desde menos 20% hasta 20%. Este porcentaje varía dependiendo de la organización. Ahora, la parte interna. En la parte interna, primero se encuentran las divisiones, que son unos círculos, no se ve muy bien en esta imagen, pero sí en otras. Son unos círculos que representan las divisiones. El tamaño del círculo representa el tamaño de la empresa o el tamaño de los ingresos, y la porción es como los ingresos netos que produce cada división. Ahora, la definición o qué significa la interrogante: estrellas, vacas lecheras y perros. Las interrogantes, las divisiones que se encuentran en este primer cuadrante tienen una baja posición relativa de participación en el mercado y sin embargo compiten en una industria de alto crecimiento. A estas interrogantes se le debe inyectar más recursos, más dinero o simplemente eliminar. De ahí su nombre de interrogante, porque la organización debe decidir si invertir más en ella o simplemente eliminarla. Las estrellas representan las mejores oportunidades a largo plazo para el crecimiento y rentabilidad de la empresa. Ellas tienen una alta participación en el mercado y una alta tasa de crecimiento, además de que compiten en una industria de alto crecimiento. A ellas se le debe inyectar un poco más de recursos, un poco más de dinero para que mantengan su posición dominante. Las vacas lecheras, las divisiones colocadas en el tercer cuadrante, tienen una alta posición relativa de participación en el mercado, pero compiten en una industria de bajo crecimiento. Entonces ellas producen más dinero del necesario. Entonces su nombre de vacas lecheras es porque se le ordeña ese dinero en exceso, pero no se le debe ordeñar tanto, por así decirlo, quitarle tanto dinero, porque pueden convertirse en perros. A ellas se le debe inyectar más recursos para que mantengan esa posición de seguir generando más dinero. Y por último, en la cuarta división tenemos las divisiones del último cuadrante de la organización. Tienen una baja posición relativa de participación de mercado y compiten en una industria lenta o de ningún crecimiento de mercado. Son perros en la cartera de la empresa. Ellos finalmente se liquidan o se eliminan, no tienen mucha participación. Las ventajas que tiene, según Fred Davis, es que la matriz impulsa o tiene mucho efecto en el flujo de efectivo, en las características de inversión y las necesidades de las diversas divisiones de la organización. Y él también explica que estas divisiones son un ciclo, que a medida que va pasando el tiempo, las interrogantes se convierten en estrellas, luego en vacas lecheras y al final en perros, y se sigue este ciclo. Las limitaciones, según Fred Davis, es simplista considerar todos los negocios como perros, estrellas, vacas lecheras o interrogantes. Hay muchos negocios que tienen como otra clasificación y no entran acá, entonces no es válido para todas las organizaciones. No informa si varias divisiones o industrias crecen en el transcurso del tiempo. Él explica como una fotografía, un momento dado. No explica si ellas se desarrollan o no. Existen variables diferentes a la posición de la participación relativa del mercado y la tasa de crecimiento de ventas de la industria, como lo son el tamaño del mercado y las ventajas competitivas. No explica todas las variables, sino se enfoca en dos. Ahora, según Steven Nash, 1994,
La materia de participación, él dice que tiene sus inicios desde 1969 y que se le ha colocado diversos nombres, distintos nombres, como planificación de portafolio, análisis de flujo de efectivo y parrilla de planificación. Pero él dice que sus objetivos principales que tiene, independientemente del nombre que se le coloque, es optimizar el comportamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Enseñarle a la empresa cómo distribuir sus recursos en los distintos negocios y equilibrar el flujo de efectivo en las distintas áreas de negocio, ya sea como a productos como productores y a personas receptores de fondos. Steven explica muy parecido la matriz, igual que Fred Davis, solo tiene alguna diferencia, o explica un poco más el patrón del éxito. El patrón del éxito no es más que ese dinero que genera de más las vacas lecheras se lo deben invertir a las interrogantes para que luego estas se conviertan en estrellas y estas estrellas se convierten en vacas lecheras. Mantener este ciclo ignorando a los perros. Pero también explica la parte del fracaso. Hay muchas empresas que ordeñan, le quitan todo el dinero a las vacas lecheras y ellas directamente se convierten en perros. Entonces el fracaso es no hay que eliminar, para evitar el fracaso no hay que eliminar o hay que quitarle todo el dinero a la vaca lechera, sino una porción para que ella se pueda seguir funcionando. También explica la posición relativa del mercado, cómo saber la posición relativa del mercado referente a dos empresas. Por ejemplo, si la empresa A tiene 10% de participación en el mercado y la empresa B tiene 20% de participación, para saber cuál tiene más posición relativa de participación, se divide el 10% de la empresa A entre el 20% de la empresa B y eso da un 0,5 de participación de la empresa A. Para la empresa B, caso contrario, se divide 20 entre 10% y eso da 1,0%. Por ende, la empresa B tiene más participación que la empresa A. Él explica de igual manera, acá se ven los círculos que expliqué al inicio sobre el tamaño, que son el tamaño de la empresa, y la parte interna, que son los ingresos netos. Acá la posición relativa que tenga, cómo aumenta y cómo se distribuye. Y que define de igual manera tanto las estrellas como las interrogantes, las vacas y los perros. Ahora bien, según Antonio Francés, las matrices de portafolio permiten establecer comparaciones entre relaciones entre las unidades de negocio actuales o potenciales de una corporación. Él se basa o se enfoca en las unidades estratégicas de negocio de la organización que conforman un portafolio de inversiones y pueden ser comparadas utilizando determinadas variables comunes, tales como el crecimiento del mercado respectivo y la participación de mercado de cada unidad estratégica del negocio. Él dice que cada una de estas son independientes. Se puede tener 3 unidades y la primera se le puede invertir dinero, a la segunda se puede eliminar y la tercera se puede mantener como tal. Son muy independientes las unidades que se tengan. Él explica un poco más tanto el crecimiento del mercado como participación del mercado a manera de unas fórmulas. Por ejemplo, en el crecimiento del mercado, la ubicación de cada unidad la explica como el total del mercado en año N menos total del mercado año N menos 1 por 100 entre el total del mercado de año menos 1. Y también explica cuál sería el punto medio como tal de este crecimiento del mercado, que es el crecimiento promedio de la industria, si se aplicara, y tasa de crecimiento del PIB para corporaciones con diversificación no relacionada, llamadas conglomerados. Y en la participación de mercado explica quién es el líder y quién es el no líder a través de esta fórmula. El líder, ventas del líder año N entre ventas del primer seguidor año N. Y el no líder viene siendo la venta del negocio en el año N entre la venta del líder del año N. El 1 es el punto medio y 1.5 ya representa mayor posición relativa. Tiene la misma definición de las estrellas, vacas, interrogantes y perros, y explica también un poco a quién se le debe invertir como más el recurso la ganancia que tiene la vaca lechera. Además, él le explica que se le debe donar más o aplicar más recursos tanto a las interrogantes como a las estrellas para que sigan produciendo el ciclo del factor del éxito que expliqué anteriormente. Él también explica acá la rentabilidad, requerimiento, flujo de caja y la estrategia a seguir de cada división de tanto las vacas. Por ejemplo, las estrellas tienen una rentabilidad alta, unos requerimientos altos, un flujo de caja alrededor de 0 levemente negativo, y la estrategia a seguir es mantener o desinvertir o mantener la inversión. En la vaca tiene una rentabilidad alta, requerimientos bajos, flujo de caja altamente positivo, y la estrategia a seguir es mantener invirtiendo en la inversión.
En los perros tiene una rentabilidad baja, requisitos nulos, flujo de caja positivo, y la estrategia es invertir, porque obviamente ya en los perros estamos en la parte donde se debe la liquidación. Y en las interrogantes tiene una rentabilidad cero negativa, requerimientos muy altos, flujo de caja altamente negativo, y la estrategia es invertir. Ahora bien, las implicaciones financieras. Las estrategias de inversión están ligadas al crecimiento de venta que tenga cada unidad estratégica de negocio. Cuando una de estas unidades estratégicas, por ejemplo, es una división llamada Estrella, ella tiene un 20% de crecimiento anual, pero esto es mucho más de lo que crece la economía de un país anualmente, no crece 20%. Entonces esto es positivo para la empresa porque está obteniendo muchos beneficios, pero ahora si el capital que retorna a la empresa es menor, mucho menor, ellos deben evaluar, aplicar otro tipo de estrategias para hacer funcionar esa como tal. En la aplicabilidad de la matriz, la lógica de la matriz no siempre resulta válida. En el caso del negocio de nuevas tecnologías se puede llegar siendo el líder si se llega, como dice acá, innovando y mantener ese liderazgo. También existen las economías desarrolladas donde si tú inviertes primero en una empresa puedes llegar a ser el líder. Esta matriz también ayuda a mezclar los productos de mercado llamado marketing y a visualizar la cartera de negocio de una organización. Una de las diferencias que existen entre los autores es que, por ejemplo, tanto Fred Davis como Steven Nash explican la posición de participación en el mercado como haciendo la comparación de dos empresas, mientras que Antonio Francés lo hace con la comparación de 2 años de ventas de la misma empresa. Esa es una de las diferencias que tiene. Por último, los aspectos positivos, según Fred Davis, amplifica la aplicación de la matriz, resalta las ventajas y limitaciones de uso de la matriz y el lenguaje es comprensivo para el lector. Mientras que Steven resalta los objetivos de la matriz, explica los patrones del éxito y fracaso que mencioné anteriormente, y Antonio Francés explica detalladamente el cálculo de la tasa de participación y crecimiento, hace una comparación de la matriz con respecto a otras matrices y resalta la implicación financiera relacionada con la matriz y utilidad o aplicabilidad de la misma. Y también recomienda estrategias basadas en cada uno de los cuadrantes de la matriz. Para finalizar, los aspectos negativos de Fred Davis no presenta de forma explícita el cálculo de los índices. Steven no muestra los gráficos y prácticas sobre la aplicación de la matriz, tiene el mismo aspecto negativo que Fred Davis. Y por último, Antonio Francés no tiene un concepto claro de la matriz. En continuación con la exposición, yo les voy a hablar sobre la matriz de ciclo de vida por los autores José Luis Maneve y Ana Isabel Rodríguez, 2007, según Miguel Martínez, 1997, y según Antonio Francés, 2006. La matriz de ciclo de vida según José Luis Maneve y Ana Isabel Rodríguez. Estos autores se basan en la matriz de ciclo de vida realizada por Arthur Delisle, y estos autores nos muestran etapas de construcción para este modelo. Entonces sería la identificación de las unidades de análisis, la clasificación de los negocios en función del grado de madurez, la posición competitiva, la construcción de la matriz, estrategias, coherencia de los resultados financieros y del sistema de gestión y análisis de riesgo. Para la determinación de la fase de ciclo de vida para la industria o la que se encuentra en la industria, es necesario establecer algunos indicadores, ya sea en la tecnología, las tasas de crecimiento, el grado de concentración y las barreras de entrada y salida. Estableciendo estos indicadores se tienen los siguientes estados: embrionario, crecimiento, madurez y envejecimiento. Ahora, con respecto a lo que es la posición competitiva, o lo que hace, se tiene una clara preocupación debido a establecer algunos criterios que expliquen la posición competitiva mejor que las cuotas de mercado. Entonces, los criterios que según los autores notan, los criterios que analiza Arthur Delisle, entonces estos serían los siguientes: la rentabilidad, el grado de integración, utilización de la capacidad productiva, la protección por patente y el nivel tecnológico de los costes. Cabe destacar que esta lista de criterios no es cerrada, se pueden añadir y quitar criterios según las necesidades del negocio. Entonces,
para, atendiendo estos criterios, se tiene una posición competitiva que se clasifica en dominante, fuerte, favorable, sostenible y marginal. Como ven, o sea, después de establecer estos dos ejes, ya sea los del ciclo de vida y el de posición competitiva, se procede a realizar la matriz como tal. Entonces, los autores señalan que se deben realizar estrategias genéricas para cada una de las combinaciones de inversión que se encuentran en la matriz. Entonces, aquí ven 4 áreas básicas en donde explican las necesidades de invertir a las que se refiere. ¿Ok? Entonces, si se va a comparar esta matriz con la matriz atractivo-competitividad, existe un problema de competitividad en el negocio. Además, dificulta la comparación de resultados obtenidos si se va a comparar con las matrices generalmente utilizadas para estos casos, debido a que esta matriz no refleja resultados en escala, sino más bien que el negocio se posiciona en las diferentes 20 áreas. ¿Okay? Ahora les voy a hablar sobre la matriz ciclo de vida según Miguel Martín. Este autor nos define la matriz como la pantalla que trata de comparar la madurez del sector, es decir, su propio ciclo de vida, con la posición competitiva multivariable. Entonces, este autor toma como instrumento clave la curva del ciclo de vida. Es decir, esta curva él dice que nos explica generalmente los elementos del marketing del producto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es su ciclo de vida y cuál es su relación e impacto en las magnitudes económicas esenciales de la empresa? Entonces, él dice que la curva del ciclo de vida tiene 4 etapas. ¿Okay? Sería madurez, pero empezando con introducción, crecimiento, madurez y declinación al final. ¿Okay? Entonces, estas etapas, o sea, él las utiliza, ¿no? Y las pone de manera horizontal, ¿no? Entonces, tiene la participación competitiva que se clasificaría en dominante, fuerte, favorable, equilibrada y débil y marginal. ¿Ok? Entonces, el ciclo de vida de un sector busca la declinación de sus características diferenciales hasta llegar a su madurez. Es decir, al iniciar la etapa de crecimiento, los ofertantes invierten corriendo el riesgo de que algunos otros competidores sean superiores. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, la matriz señala diferentes áreas, ¿no? Que son la A, la B y la C. Entonces, esas tienen las siguientes características. La A representa diversas opciones estratégicas de desarrollo posible. Eso quiere decir que en ese punto es dominante, ¿ok? Es dominante invertir en la matriz. La B significa selección de adecuadas estrategias. Es decir, hay que tener precaución, porque invertir, o sea, las decisiones de invertir propias son generalmente mediocres. Entonces, se va a tomar la decisión debido o con respecto a la evolución de la producción. Y la C significa cambio brusco del mercado. Ahí generalmente, o sea, la recomendación sería desinvertir. Es decir, o invertir poco o simplemente abandonar la inversión. Ok. La matriz de ciclo de vida según Miguel Martínez, 1995. Él también nos dice que las fases iniciales y de crecimiento de la zona A serán aplicadas, es decir, esa es la misma matriz anterior, ¿no? De la zona A serán aplicadoras de fondos, ¿ok? Ahí la empresa debe aplicar los fondos para el sustento de la industria. Y mientras que en las posiciones de fuerzas A y B, en la fase de madurez, serán proveedoras de fondos. Ahí es donde se reciben las ganancias y se maneja el capital. Entonces, las limitaciones para este autor. La subjetividad en la concentración de la posición competitiva y del propio ciclo de vida. Y también que el ciclo de vida varía en cada sector económico. Ahora sí les voy a pasar para hablar con otro autor, sería Antonio Francés. Entonces, nos muestra nos dice que la matriz de ciclo de vida representa la posición competitiva donde se encuentra la empresa en relación a la etapa de evolución de la industria a la cual pertenece.
Entonces, él nos muestra que tiene, al igual, varias etapas. Entonces sería embrionaria, crecimiento, madurez y declinación. Este autor también menciona otra etapa que está entre crecimiento y madurez, que se llama evolución, pero esta se va a fusionar con madurez, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a aplicar la matriz de ciclo de vida para empresas multinacionales, es importante saber que las etapas de la empresa van a ser distintas o se va a posicionar distintamente dependiendo de cada país, ¿ok? Entonces, en cambio, y también tenemos que tener en cuenta que la posición competitiva va a ser distinta según las necesidades en la empresa donde se esté. Entonces, él nos dice que la posición competitiva se clasifica en dominante, fuerte, favorable, débil y no viable. Entonces, como pueden ver aquí en el gráfico, las partes blancas, los recuadros blancos, significa el amplio rango para la acción estratégica. Ahí se puede tener gran acción estratégica. En lo que se ven como negros o no están nítidos, pues se debe tener precaución en el desarrollo selectivo. Y en los negros nos indica que hay peligro, es decir, se debe salirse del inicio del mercado o no invertir o simplemente liquidar, ¿okay? Este autor nos recomienda diferentes estrategias de inversión para cada casilla de la matriz, como por ejemplo, dominante, estando en una posición competitiva dominante en la etapa embrionaria, se debe invertir una tasa más rápida que la del mercado. Y así sucesivamente, o sea, en el crecimiento, si está en una etapa fuerte, debe invertir para aumentar la tasa de crecimiento. Si se encuentra en la etapa de madurez y la posición competitiva favorable, se debe una mínima inversión o reinversión selectiva. Y así sucesivamente, o sea, no los explico todo por factor de tiempo, pero generalmente, o sea, este autor nos representa las matrices de manera clara con un lenguaje ¿okay? Ahora, vamos a ver las diferencias entre estos autores. José Luis Manuel y Ana Isabel Rodríguez nos describe 4 estados, al igual que Miguel Ángel Martínez, a diferencia de Antonio Francés, que menciona 5 etapas. ¿Okay? José Luis Manuel y Ana Isabel Rodríguez nos dicen que se basa en una serie de criterios no cerrados para establecer la posición competitiva. En cambio, la posición competitiva que nos muestra Antonio Francés será específica para cada negocio cuando se aplica la matriz a empresas multinacionales. Y Miguel Martínez nos dice que el desarrollo temporal dependerá de cada sector particular, pero tendrá también influencia en la rentabilidad de cada línea de negocios. José Manuel y Ana Isabel nos utiliza un marco de referencia de la matriz de Arthur de Lira y Antonio Francés. Para cada casilla de la matriz se recomienda determinadas estrategias de inversión y Miguel Martínez dice que la parrilla final obtenida se obtiene en las áreas que pueden tener la inversión estratégica debido a la correlación entre el riesgo empresarial y competitividad. Por su parte, José Luis Manuel y Ana Isabel Rodríguez dicen que por extensión de la matriz de Arthur de Lira le explican todas las limitaciones o le aplican todas las limitaciones del modelo de ciclo de vida. En cambio, Antonio Francés no presenta limitaciones y como vimos, Miguel Martínez sí le limita la subjetividad en concepción de la posición competitiva y el propio ciclo de vida. También que el ciclo de vida varía con cada sector económico y es difícil establecer las características que en cada caso hacen variar el ciclo de vida. Miguel Martínez utiliza la matriz para llevar a cabo un análisis de sensibilidad, ¿okay? Mientras que los otros 2 autores no utilizan la matriz para ese tipo de cosas. Los aspectos positivos de la matriz. Ahora, los aspectos positivos de la matriz del ciclo de vida por los autores. Entonces,
José Luis Munuera y Ana Isabel Rodríguez ofrecen información completa. Antonio Francés también ofrece información, pero esta es fácil al lector. Miguel Martínez describe de forma amplia la información. Antonio Francés explica la información en gráficos. Y Miguel Martínez ofrece fácil comprensión al lector. Antonio Francés ofrece ejemplos de estrategias para las casillas de las estrategias. Y Miguel Martínez explica su información en gráficos. Los aspectos negativos. José Luis Manuela describe su información de manera difícil de comprender para el lector. Tiene acceso difícil a la información y no explica de manera de ejemplos. Antonio Francés no tiene mucha información y también es difícil el acceso a su información. Y Miguel Martínez no explica cómo tratar o cómo trazar la curva o las rutas de área, y también, al igual que los otros autores, también es difícil encontrar su información. A ver, buenos días, siguiendo con las lecciones. Yo les voy a hablar sobre la matriz de Mackenzie. Mi nombre es Nicolás Mecari y la matriz de Mackenzie la vamos a explicar a través de 3 autores diferentes. Cabe destacar que 2 de ellos no les pudimos encontrar su fecha de publicación en las páginas en las cuales encontramos la misma. Según el primer autor es Leticia San Juan Peláez, según Luis Eduardo Ayala y el ingeniero de sistemas Ramiro Arias Amaya, y según Antonio Francés, que fue el único que apoyó, según Antonio Francés. Primeramente empezaremos definiendo la matriz según Leticia San Juan Peláez. Ella trata y dice que se trata de un método posterior y más avanzado que la matriz BCG, anteriormente explicado por mis compañeros, y esta táctica es también conocida como la pantalla de negocios de General Electric debido a que fue creada por la consultora estratégica Mackenzie para que dicho conglomerado estadounidense pudiera configurar su cartera de negocios y de esta manera poder ubicar la cartera en el mercado y también determinar la posición en el mismo o el market share de la unidad estratégica analizada. La misma también explica varios criterios, cuáles son el atractivo, perdón, 2 criterios: el atractivo a largo plazo del mercado en el que el negocio opera, que puede ser identificado a través del análisis PSL, y el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Y el segundo criterio es la fuerza competitiva de esa unidad estratégica de análisis en el mercado, de la unidad estratégica, que puede ser concretada mediante un análisis de la competencia. Como vemos en el gráfico, podemos ver que la cartera analizada del negocio se ubica o tiene una posición en los sectores más atractivos muy baja. Vean que en el sector atractivo la posición del mismo es muy baja, pero sin embargo en el atractivo mediano y bajo, su posición o su participación en la misma es bastante elevada. Esta matriz lo que nos señala es como tal el posicionamiento de la cartera de negocio en los sectores atractivos, alto, mediano y bajo, y también recomienda 3 tipos de decisiones diferentes, como lo son la potencial inversión en el mercado, el invertir selectivamente en el mismo, o el invertir o abandonar en el mismo. Como ven, esta matriz también cabe destacar que tiene una ventaja con respecto a la matriz BCG, ya que aplica una matriz 3×3 y usa las fuerzas competitivas de la empresa en vez del crecimiento del mercado y el atractivo de la industria en vez de las cuotas del mercado. Ahora bien, la matriz Mackenzie, según el profesor Luis Eduardo Ayala y el ingeniero de sistemas Ramiro Arias Amaya, ellos mismos dicen que en los años 60 se la conoció como la matriz 3×3, pues está dividida en 9 cuadrantes distintos entre zonas, alta, media y baja. Hoy se la conoce más como el enfoque de la General Electric o como la matriz de atractivo del mercado, posición competitiva de la unidad estratégica de negocios. Enfoque que pertenece a las técnicas de portafolio
para análisis de la competencia. En el siguiente gráfico vemos que el mismo define la matriz 3x3 y señala dos grandes dimensiones, las cuales son el atractivo del mercado de la industria y la posición competitiva de la unidad estratégica de negocio. El atractivo, como ven, se ubica en el eje horizontal y la posición en el eje vertical. Y cada una de estas dimensiones posee factores que la empresa debe definir con respecto a su negocio. En este caso, para el atractivo del mercado de la industria, se pueden dar algunos factores que pueden incluirse en esta dimensión, como son el crecimiento del mercado, el tamaño del mercado, los precios, la diversidad del mercado, la intensidad de la competencia, la rentabilidad de la industria, el nivel tecnológico, el impacto ambiental y el entorno político, social, legislativo y económico. Y en el caso de la posición competitiva de la unidad estratégica de negocios, los factores que la pueden incluir o llenar son la participación en el mercado, el crecimiento de la participación en el mercado, los costos unitarios, los canales de distribución, la capacidad del producto o servicio, la imagen de la marca, la capacidad productiva, la capacidad gerencial, la estructura de la competencia, las fortalezas y debilidades de la unidad estratégica de negocios, el nivel tecnológico también y el desempeño en investigación y desarrollo. ¿Ok? El mismo también nos habla de la tabla de valoración. Se construye escogiendo tres factores que la empresa considera importantes en cada una de las dimensiones. Es decir, dependiendo de la dimensión que sea, escogeremos tres factores. Para el caso de este ejemplo, vamos a utilizar la dimensión atractivo de negocio. Y supongamos que los factores que vamos a incluir en esta dimensión son el tamaño, el crecimiento del mercado y la rentabilidad de la industria. ¿Cómo se realiza esta tabla? Como ven, en la primera columna se especifican los factores. Seguidamente, en la siguiente columna sería el peso que se le otorga a cada uno de estos factores. Este peso es ponderado, por lo tanto la sumatoria de los mismos debe ser igual a 1. Y seguidamente de esto está la casilla de calificación, la cual tiene un rango de calificación de 1 a 5, 1 calificándolo para este caso como muy poco atractivo y 5 calificándolo como muy atractivo. Luego, para obtener el valor de la dimensión como tal, se va a multiplicar el peso de los factores por la calificación de los mismos. Y la sumatoria de estos valores nos otorgará el valor, valga la redundancia, de la dimensión del atractivo del mercado. Esto también se hace para el otro eje que fue el posicionamiento de las unidades estratégicas, de la competitividad de las unidades estratégicas de negocio. Pero para simplificar, explicamos nada más este ejemplo. Pero es igual, es el mismo proceso, los factores, el peso, la calificación y el valor de los mismos. Ok, perfecto. Ahora bien, para que puedan ver cómo ubicar la unidad estratégica de negocios, voy a leerles directamente desde acá para que puedan asimilarlo junto con el gráfico acá presente. Vemos cómo ubicar la unidad estratégica de negocios en la matriz. Dice que los analistas marcan dentro de los cuadrantes de la matriz un punto que representa la intersección de los valores totales obtenidos en las tablas de valoración. Alrededor de este punto, o sea, este sería el punto como tal, alrededor de este punto dibujan un círculo que representa el mercado de la industria donde compite la unidad estratégica de negocios. Al área de ese círculo se le dará un tamaño relativo en comparación con el tamaño de los mercados de las otras unidades estratégicas de negocios representadas en la matriz, que exprese la relevancia de ese mercado. Luego, los analistas trazan dentro de cada círculo un triángulo sombreado que representa la participación del mercado y la unidad estratégica de negocio dentro del mercado de su industria. Entonces, dependiendo de dónde se ubique la unidad estratégica de negocio, la empresa debe decidir si invertir para crecer, establecer una posición de balance entre lo que es el agrego o el uso de los recursos de la empresa, o desinvertir progresivamente para no invertir más o para eliminarla como tal. Estos autores también reflejan que tanto la matriz crecimiento, participación, como atractivo, posición, son matrices que se utilizan para contribuir al diagnóstico de las oportunidades y fortalezas de las unidades estratégicas de negocio, es decir, la situación interna y externa de las mismas. Ok, y esta matriz también destaca el autor que no deben utilizarse para
plasmar en los cuadrantes las actividades estratégicas concebidas en las unidades de negocios y tampoco utilizan estos cuadros para modificar los planes de los negocios. Estos autores prestan unas limitaciones, las cuales son: la selección de los factores de cada dimensión, su peso y calificación está sujeta a procesos de negociación y compromiso entre analistas procedentes de diferentes áreas funcionales de la empresa. Otra limitación es la subjetividad y el compromiso, es decir, estas decisiones pueden ser muy subjetivas y llegan al compromiso de ubicar en las diferentes cuadrantes, las estrategias de negocio, en sectores medios o bajos, lo cual no es favorable para la empresa. Igualmente, otra limitación es que las unidades estratégicas de negocios que quedan ubicadas en los cuadrantes bajos de la matriz y que están generando pérdidas pueden llegar a ser eliminadas, inclusive si las mismas forman parte de otra estrategia o otra unidad estratégica de negocio, es decir, si esta complementa a otra unidad estratégica. Y la toma de decisiones solo con base en estas herramientas es más bien imprudente según los autores. Ahora bien, la matriz de McKenzie según Antonio Francés. El mismo da un concepto de: la matriz McKenzie General Electric tiene como dimensiones el atractivo de mercado de un sector o industria y la fortaleza del negocio, y surgió como una respuesta a las críticas formuladas a la matriz BCG en el sentido de que resulta demasiado limitada en su alcance. El atractivo posee una industria determinada, depende de la rentabilidad potencial de los negocios ubicados en ella. También, para realizar el análisis de la industria, podemos aplicar el modelo de las 5 fuerzas. La fortaleza del negocio, por su parte, depende de las ventas competitivas que éste posea. Y por último, dice que la matriz resulta aplicable tanto en casos de corporaciones nacionales como multinacionales. En el caso también de las empresas internacionales, es importante realizar el análisis de competitividad para definir las fortalezas y amenazas de las unidades estratégicas del negocio con respecto a otras de su misma nacionalidad. Y también cabe destacar que en los negocios multinacionales, las unidades estratégicas de negocio, como se dijo anteriormente, pueden ser diferentes, inclusive si se trata de un mismo negocio. El mismo define la matriz como una tabla 3×3 que posee 9 casillas, las cuales también tienen 2 ejes fundamentales, pero en este caso la competitividad del negocio se encuentra en el eje horizontal y el atractivo de la industria se encuentra en el eje vertical. La competitividad del negocio, por su parte, posee una escala del 1 al 0 y el atractivo del negocio posee una escala de 0 a 1. Y también define los factores que pueden incluirse en estas dimensiones. Para el caso atractivo de la industria está el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento, el comportamiento cíclico, la estructura competitiva, las barreras de entrada, a la entrada, las tasas de beneficio, las regulaciones gubernamentales, los problemas ambientales y los problemas legales. Y para las fortalezas de negocio, la participación del mercado, el mercado o marketing, las fuerzas de venta, servicio al cliente, distribución, recursos financieros, la imagen, la amplitud de la línea de productos, la calidad, investigación y desarrollo y la capacidad de gerencia o la dirección. Este autor, en comparación con otros, también nos refleja la valoración de los diferentes criterios de las dimensiones. Como vemos, también evalúa 3 criterios o 3 factores dependiendo de la dimensión, les aplica un peso ponderado que también tiene que sumar 1, y la calificación de igual manera será evaluada de entre 1 a 5. Para efectos de esta calificación, en este ejemplo por lo menos tenemos el tamaño del mercado, y Antonio Francés indica que la calificación para este factor podría ser que las empresas que produzcan 10 millones de dólares se les califica como 1, las empresas que produzcan o tengan un nivel de ventas de 10 millones a 50 millones se les califica con 2 y así sucesivamente. Es decir, que dependiendo de los criterios que tomemos vamos a calificarlos de entre 1 a 5. En este caso la diferencia es que la calificación ponderada, es decir, lo que nos va a otorgar la posición de la dimensión, será la multiplicación del peso por la calificación, y la suma de esa calificación ponderada se va a dividir entre 5, que es la máxima calificación que se le puede dar a cada criterio, y eso nos va a otorgar
la posición en el eje determinado de la dimensión. De igual forma se hace para los criterios de la fortaleza de negocios. Aquí vemos peso, calificación ponderada y su valor en el eje X, que es en este caso como se encuentra. Además, este autor especifica una tabla de recomendaciones. Estas recomendaciones son similares a la tabla que expuso mi compañera anteriormente y se presenta la tabla, identificada otra vez sus ejes, las fortalezas y atractivos de la industria con sus diferentes niveles, ¿no? Por lo menos, si tenemos una fortaleza de negocio alta y el atractivo de la industria es bajo, la permanencia en el negocio sería de manera selectiva. Por su parte, si el atractivo de la industria es medio y la fortaleza del negocio es bajo, lo mejor, o lo que se recomienda, disculpen, es la desinversión selectiva en la misma empresa. Ahora bien, los aspectos positivos de la matriz McKenzie según los diferentes autores. Leticia San Juan Peláez recomienda decisiones acerca de potenciar la inversión en la unidad estratégica de análisis e invertir de manera selectiva en ella o abandonarla. El profesor Luis y el ingeniero Ramiro, los aspectos positivos señalan que constituye tablas de valoración para ambas dimensiones, especifican cómo ubicarlas en la unidad estratégica de negocio en la matriz y establece los límites de esta teoría. Por su parte, Antonio Francés señala que los aspectos positivos es que surgió como una respuesta a los criterios tomados o formulados por la matriz PSG, especifica las posibles factores que le pueden contribuir a las estrategias. Esta matriz resulta aplicable tanto en el caso de corporaciones nacionales como multinacionales e internacionales y describe también de manera clara y sencilla cómo desarrollar la matriz McKenzie y construye tablas de valoración para ambas dimensiones y define los pasos para llenarlas y también las recomendaciones. Por su parte, los aspectos negativos que pudimos ver de los diferentes autores es que Leticia solo define el propósito y comportamiento de la matriz, más sin embargo no lo expresa de una forma mucho más clara y sencilla. Por su parte, Luis y Ramiro, citando, dice que los autores en general, dicen que en general los modelos utilizados en las técnicas de análisis de portafolio no muestran la sinergia, o es decir, el funcionamiento en equipo que pueden contener o que pueden tener entre sí las unidades estratégicas de negocio. Por consiguiente, la toma de decisiones solo en base a estas herramientas es más bien imprudente. Y los autores Leticia y Antonio Francés opinamos más bien lo mismo, que si nos basamos nada más en estas estrategias de negocio, las decisiones van a ser muy imprudentes. Ahora bien, lo mismo con mi compañero. En el caso práctico, hemos escogido aplicar la matriz crecimiento y participación según los criterios de Antonio Francés. La compañía aquí presenta su portafolio de productos con mayor penetración en el mercado, conjuntamente con la cantidad de ventas que han tenido dichos productos en Latinoamérica durante los años 2012 y 2013. Se desea construir la matriz de portafolio para cada una de las unidades de negocio de la empresa en base a la tasa de crecimiento y participación en el mercado de cada uno de sus productos. En esta tabla se muestran las diferentes unidades estratégicas de negocio que tiene esta empresa: neveras, celulares, equipos de sonido y televisores, en relación a las ventas producidas en el año 1, que será el 2012, y en el año 2, que será el 2013. También se muestra un total de ventas para cada año. En el paso 1 se procede a calcular la tasa de crecimiento del mercado, que sería el eje de ordenadas en el espacio. Esto se realiza mediante esta fórmula, donde se toma el total de ventas del año 2013 en este caso, menos el total de ventas del año 2012, dividido entre el total de ventas del año 2012 y multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje. El resultado para este ejercicio fue 13,48%.
En el paso 2, luego se calcula la participación relativa en el mercado para cada una de las unidades estratégicas de negocio, que sería el eje de las abscisas de la matriz BCG. La unidad estratégica de negocio que posea la mayor cantidad de ventas será considerado como producto líder y los demás serán considerados como producto no líder. Para calcular la tasa de participación relativa para cada producto, se debe considerar cuáles son los productos líderes y cuáles no, ya que para esto las fórmulas cambian de esta manera. La participación en el mercado para el producto líder celulares, porque es el que tiene la mayor cantidad de ventas, la fórmula sería la venta de celulares en el año 2013 entre las ventas del primer seguidor en el año N, en el año 2000, de ese mismo año. Es decir, el que le sigue en mayor cantidad de ventas, que en este caso creo que son los equipos de sonido. Para dar un resultado de 1,53 de participación en el mercado. Por ser mayor a 1,5, este tiene un fuerte dominio y podemos notar que ya por ser mayor a 1 viene a ser un producto estrella. La participación en el mercado para los productos no líderes, televisores, neveras y equipos de sonido. Tenemos la fórmula que sería para los productos no líderes, las ventas de ese producto en el año 2013 entre las ventas del líder en el año 2013, que serían los celulares. Eso da como resultado en el producto neveras 0,39, para el producto equipo de sonido 0,15 y para el producto televisores 0,65 de participación. En el paso 3, aquí se muestra una tabla donde se resume la participación en el mercado de las unidades estratégicas de negocios de la compañía. Aquí podemos ver que la unidad estratégica celulares es el producto estrella por tener mayor participación y por tener mayor participación. En el paso 4, ahora una vez calculada la tasa de crecimiento y de participación en el mercado de cada una de las unidades estratégicas de negocio, se procede a graficar la matriz de portafolio. Primero se traza una línea horizontal que representa el crecimiento, la tasa de crecimiento en el mercado. Aquí lo ubicamos que la intersecta en 13,48, que es el cálculo que obtuvimos anteriormente. Para trazar la línea que corresponde a la participación en el mercado, se traza una línea vertical que intersecte la línea que corresponde al crecimiento del mercado, según los cálculos previos. Aquí se nota que los celulares, 1,53, la intersecta aquí. Televisores, que el tamaño es 0,65, las neveras y los equipos de sonido. También se trazan los círculos que en la intersección entre las rectas, que estos determinan, muestran o representan el volumen de las ventas para cada unidad estratégica de negocio. Una vez armada la matriz, se procede a evaluar los resultados. Aquí tenemos que los celulares son los que lideran el mercado de la industria generalmente, generando los mayores ingresos económicos de la empresa. Sin embargo, se debe tener la consideración de que el mercado no está totalmente consolidado, a pesar de que tiene una tasa de crecimiento relativamente alta. Se nota que los celulares, como dije anteriormente, es un producto estrella, por lo cual es un negocio de alta rentabilidad, pero a la vez posee altos requerimientos de inversión. El autor Antonio Francés recomienda mantener o aumentar la inversión para este producto. Y los productos, en el caso de las unidades estratégicas, televisores, neveras y equipos de sonido, están establecidos en el cuadrante interrogante, por lo cual los negocios aumentarán ameritarán una inversión muy alta para lograr posicionarse en el mercado. Según Antonio Francés, estos productos tienen un flujo de caja, un flujo de efectivo bajo o hasta negativo, pero recomienda, a pesar de esto, invertir en ellos para que estos productos interrogantes se puedan convertir en estrellas. Aquí tenemos la referencia de donde
conseguimos la información de los diferentes autores. Muchas gracias.